Estimados hermanos, el tema de hoy es deber y honor. Dice Proverbios 31, 10 y 25, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Este texto, en su contexto, nos sugiere estudiar sobre el deber y el honor. ¿Qué es cada cosa? ¿Cuál es su diferencia? Y la importancia de ambas cosas en la vida de un hijo de Dios. Las personas tienen deberes que cumplir. Todos tenemos deberes que cumplir. La mujer de Proverbios 31 cumplía con sus deberes. Dice Proverbios 31, 13 al 14 y 16, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Esta mujer cumplía con su deber. ¿Pero qué es el deber? El deber es la obligación de hacer algo, porque así lo establece la ley de Dios, la ley humana o las buenas costumbres sociales. Esta mujer cumplía con su deber en el amplio sentido de la palabra. Cumplía con su deber de trabajar. Dice Proverbios 31, 18 al 19, 22 y 24. Ve que va bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Ella era una mujer que cumplía con el deber de trabajar, el deber que impuso Dios el mismo día de la caída, del pecado. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por tanto, el ser humano tiene el deber de trabajar, y esta mujer cumplía con su deber de trabajar. Y lo hacía para cumplir con otro deber, cumplir con el deber de cuidar a los suyos. Dice Proverbios 31, 15, 21, 23 y 28, que se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Dice 1 Timoteo 5, 7 al 8, manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos el deber de trabajar y tenemos el deber de proveer para los nuestros. Esta mujer trabajaba, cumplía con su deber de trabajar y cumplía con su deber de proveer para los suyos, para toda su casa, para sus hijos, para su esposo, para toda su casa. Además, esta mujer cumplía con su deber de ayudar a los pobres. Dice Proverbios 31, 20 y 29, alarga su mano al pobre
y extiende sus manos al menesteroso. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Así como dice la palabra de Dios, así como ha mandado Dios a sus hijos, que hay que ayudar a los pobres. Esta mujer cumplía con su deber de ayudar a los pobres. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ayudar a un pobre es prestar a Dios. Qué texto más bonito, más hermoso, ¿verdad? Y toda persona debe cumplir con sus deberes, como esta mujer de la que estamos leyendo en Proverbios 31. Y los hijos de Dios son los primeros que deben cumplir con sus deberes para dar ejemplo. Pero al hacerlo, debemos evitar vanagloriarnos, porque cumplir con nuestros deberes no supone mérito alguno. Dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cumplir con nuestros deberes es nuestra obligación e implica beneficios o bienestar para nosotros y para las personas que nos rodean. No solo para nuestros seres queridos, sino también para nuestros vecinos, para nuestros conciudadanos. Si guardamos las leyes de tráfico, nos evitará problemas a nosotros, pero también a los demás, trayendo seguridad al viaje por las carreteras. Si mantenemos las calles limpias, todos disfrutaremos de una ciudad mejor, más sana, más higiénica. Si usamos las mascarillas, ahora que estamos en la pandemia, y si cuidamos las medidas de seguridad, no nos contagiaremos a nosotros mismos, pero tampoco contagiaremos a otros y evitaremos sufrimiento y muerte. Por tanto, cumplir con nuestros deberes es algo bueno para nosotros y para los demás. Por eso no es algo meritorio. Además, el ser humano puede cumplir con sus deberes por motivos inadecuados. Dice Lucas 18:9-12, que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así oraba el fariseo. Está claro que él se sentía muy orgulloso del mal que no hacía y del bien que sí hacía. El ser humano puede hacer el bien, puede cumplir con su deber, no por hacer lo justo, lo correcto, sino sencillamente por egoísmo, para obtener prestigio o aprecio social, como hemos leído. O incluso algunos son tan insensatos que creen que pueden ganarse el cielo cumpliendo con su deber, que pueden, de alguna manera, obtener una entrada en el reino de Dios a través del bien que puedan realizar en esta tierra. Pero el ser humano, por su pecado, por lo general, incumple con sus deberes. El ser humano, por lo general, no hace lo que tiene que hacer, no cumple con sus obligaciones.
El ser humano, por el pecado como la rebeldía, se niega a cumplir con sus obligaciones. Estos días lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuántas personas, por rebeldía a lo que marcan las autoridades, no solo no se ponen la mascarilla, no solo no guardan las medidas de seguridad, sino que se exponen con negligencia, procurando incluso contagiar a otros? ¿Cuántas personas están haciendo esto en estos días? Dice Mateo 25, 27 al 28 y 30, por tanto deberíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este texto nos habla de un personaje rebelde que recibió un mandato de su señor, un mandato de trabajar, de negociar con el talento recibido. Pero él hizo lo que le dio la gana, no cumplió con el deber encomendado. Él tenía su propio criterio sobre las cosas. Hay muchas personas que no cumplen con sus deberes por rebeldía. ¿Por qué tengo yo que ir a 100 kilómetros por hora? ¿Por qué tengo yo que ir a 120 kilómetros por hora? ¿Por qué no tengo yo que entrar por esa calle? ¿Por qué tengo yo que pagar impuestos? Hay personas que sencillamente no están de acuerdo con las autoridades, con lo que establecen las autoridades, con el bien común. Se rebelan y desobedecen. Otros son irresponsables, no tienen sentido del deber. Dice segunda a Tesalonicenses 3, 11 al 12, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Este texto nos habla de personas que son irresponsables. Les da igual, les da igual, les da igual que los vecinos no puedan dormir y a las 2 de la mañana hacen ruido. Les da igual que las calles estén sucias y tiran basura, tiran todo tipo de cosas a las calles. Hay personas que les da igual el orden, la limpieza y hacen lo que quieren. Hay personas también que no cumplen con sus deberes porque son ignorantes, que inventan cosas y olvidan las reales. En estos días también lo estamos viendo. Personas que inventan orígenes espúreos para la enfermedad y lo inventan para, en definitiva, no cumplir con sus deberes sociales, civiles, sus deberes de colaborar en evitar el contagio, en buscar erradicar la enfermedad. Hay personas que tienen su propio sentido del deber, su propio sentido del deber. Estas personas son muy peligrosas, muy peligrosas. Dice Hechos 26, 9, que Pablo, el apóstol Pablo, dijo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, cuando era un fariseo, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, porque creía que ese era su deber. En todas las sociedades hay personas que tienen su propio sentido del deber,
su propio sentido del deber, su propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y van contracorriente y hacen aquello que no es bueno, ni para ellos mismos ni para los demás, por ignorancia. También están los que no cumplen con su deber por falta de amor. Dice 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí se está hablando del matrimonio y de cómo en el matrimonio hay deberes del uno para con el otro y de cómo esos deberes deben de cumplirse o cómo pueden incumplirse porque uno de los cónyuges se olvida del otro. Por tanto, esta es otra de las razones por las que se incumplen los deberes, por la falta de amor, por el olvido de los sentimientos y necesidades de los demás. También se incumple el deber por enemistad. La enemistad incumple deliberadamente los deberes para perjudicar al objeto de la enemistad, para perjudicar al enemigo o sencillamente para no beneficiarle. Cuando Jesús entró en casa de Simón, Simón, le trató de una manera impropia. Dice Lucas 7, 44 al 46, que Jesús dijo a Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Por tanto, Simón no cumplió sus deberes sociales y hospitalarios con Jesús, porque en sus prejuicios aborrecía a Jesús. Por tanto, hemos visto que aquella mujer de Proverbios 31 cumplía con sus deberes. Trabajaba, cuidaba a su familia, atendía a los necesitados. Y hacía todo esto de una manera constante, continua. Era una mujer creyente. Y el creyente fiel siempre cumple con sus deberes de forma adecuada, porque tiene el móvil correcto para cumplir con sus deberes. Y este móvil es el honor. El Hijo de Dios tiene deberes para con Dios y para con los hombres. Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos deberes. Deberes que nos marca, por ejemplo, los 10 mandamientos. También el resto de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, tomemos como texto de partida los 10 mandamientos. Allí se nos habla de nuestros deberes negativos. Los deberes negativos son las cosas que no tenemos que hacer. Y los 10 mandamientos en general nos hablan de deberes negativos, tales como no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no tendrás ídolos, imágenes falsas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todo eso son deberes negativos. Negativos en el sentido de cosas que no tenemos que hacer. Y también contiene deberes positivos, las cosas que sí hay que hacer. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. O guarda el día de reposo, el día del Señor. Son 2 ejemplos de deberes positivos, cosas que hay que hacer. La palabra de Dios, toda ella, nos habla de deberes negativos y de deberes positivos, de cosas que tenemos que dejar de hacer, que no tenemos que hacer porque son malas,
y de cosas que sí tenemos que hacer porque son buenas. Y el creyente, el Hijo de Dios, tiene estos deberes. Y el creyente o el Hijo de Dios, que es fiel, cumple con sus deberes desde el honor. La mujer de Proverbios 31 cumplía con sus deberes. Lo hemos visto antes. Pero los cumplía porque dice el texto que era una mujer virtuosa. Y nos dice más adelante en qué consistía esa virtud. Proverbios 31, 10 y 25. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La mujer de Proverbios 31 era virtuosa porque cumplía sus deberes desde el honor. Por tanto, llegado este momento, es importante que nos preguntemos qué es el honor. Pues el honor está muy relacionado con el deber, pero no es lo mismo. El honor es una cualidad moral por la que una persona se autoimpone a sí misma la obligación de cumplir con sus deberes. Y cumplir con sus deberes por principios espirituales y morales. Por tanto, esta es la diferencia entre honor y deber. En el cumplimiento del deber, sin más, solo hay un sentido de obligación. Hago esto porque me ha sido impuesto. Hago esto porque no me queda más remedio. Quien cumple con sus deberes desde un sentimiento meramente de obligación, lo hace porque no puede hacer otra cosa, porque no le queda más remedio que hacer aquello. Sin embargo, cuando hablamos de honor, estamos hablando de que la persona ha entendido que aquello que se le manda, que aquello que procede de la ley de Dios, de la ley de los hombres, o sencillamente de las buenas costumbres sociales, ha entendido que aquello es necesario hacerlo, es bueno hacerlo, es correcto hacerlo. Y se autoimpone a sí mismo la obligación de cumplir con aquellos principios, mandamientos, obligaciones, sencillamente por razones espirituales y morales. Dice Romanos 13, 3 al 5, hablando de la autoridad, que es servidor de Dios para tu bien, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente, dice a continuación, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Este texto es muy interesante porque nos muestra lo que significa cumplir algo por deber nada más. El que cumple algo por deber nada más, el que hace algo que establece la ley de Dios o de los hombres por deber nada más, lo hace para evitar el castigo. Quien va por una carretera a 90 kilómetros por hora, cuando la carretera marca ir a 90, pues lo hace sencillamente porque dice el cartel que hay que ir a 90. A lo mejor él quisiera ir a más, quisiera ir a 120, 130, 140, pero va a 90, porque hay un cartel que dice que hay que ir a 90. Y si va a más de 90, posiblemente le van a poner una multa.
quien obedece las leyes solo por temor al castigo, por temor a la multa, quien se pone el cinturón de seguridad, por ejemplo, para que no te pongan una multa, para que no te pare la Guardia Civil y te ponga una multa, esa persona cumple con su deber de una manera incorrecta. No lo cumple con honor. Lo hace sencillamente para evitar el castigo. Y Pablo dice en este texto que hemos leído de Romanos 13, 3 al 5, que a la autoridad hay que estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es a través de la conciencia, ese tribunal que hay en nosotros, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, que nos aprueba cuando hacemos cosas buenas o nos condena cuando hacemos cosas malas. Es a través de la conciencia que alguien se autoimpone cumplir con su deber en todas las cosas, por razones que van más allá de la mera obligación, por razones como el amor, el respeto, la lealtad, la gratitud, la justicia. Por ejemplo, en el tema de los padres, de los abuelos. Hay muchas personas hoy día que pudiendo no cuidan a sus padres, a sus mayores, a sus abuelos, que pudiendo. Habrá personas que no puedan por razón de diversas, que no vamos a entrar aquí en ellas. Pero quien puede, cumple su deber para con sus padres, para con sus abuelos, para con sus mayores, por amor, por respeto, por lealtad, por gratitud, por justicia. Porque esas personas te dieron la vida, porque esas personas te educaron, te alimentaron, te vistieron, te dieron estudios, te sacaron adelante en la vida. Quien tiene honor cumple con su deber por razones que van más allá de lo legal y de lo ilegal, de lo que dicen las leyes humanas o de lo que dejan de decir, o de lo que está bien socialmente o de lo que está mal socialmente. Por tanto, eso es el honor. Es el deber ante uno mismo de hacer todo lo que es bueno, justo y santo. Es hacer todo lo que Dios quiere, todo lo que la ley dice, la ley humana, y todo lo que es correcto, aunque no esté prescrito en ninguna ley. Quien tiene conciencia, quien tiene honor, porque el honor no es más que una buena conciencia. Hacer las cosas por motivos de conciencia y además por una buena conciencia. El honor lleva a una persona a ser perseverante en el cumplimiento de su deber. Dice Proverbios 31:12, hablando de la mujer de la que hablábamos al principio, de esa mujer que cumplía con sus deberes, con honor. Dice que le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. A su familia, a sus hijos, a su marido. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. El que tiene honor cumple siempre con su deber, todos los días de su vida. No desiste en hacer lo que tiene que hacer, porque siempre tiene que darse cuenta a sí misma, a su conciencia, del bien que debe de hacer y del mal
que no debe hacer. El honor hace que una persona se esfuerce en el cumplimiento de su deber. Dice Proverbios 31, 15, 17, se levanta aún de noche. Nos vuelve a hablar el texto de la mujer virtuosa. Se levanta aún de noche. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Una persona con honor es una persona que se esfuerza en la vida, que se esfuerza para cumplir con su deber. Hay personas flojas, hay personas que comienzan las cosas, pero al poco desisten de acabarlas, de terminarlas. Hay personas que hacen cosas, se embarcan en cosas que después dejan de lado porque les parece muy costosas, muy trabajosas. Para una persona con honor no hay descanso hasta cumplir con el deber. Y vamos a leer un texto que nos habla de uno de los deberes que podemos tener las personas en la vida, como es el pagar las deudas o como puede ser el trato de respeto debido a quien lo merece. El que tiene honor paga las deudas o compromisos económicos contraídos. El que tiene honor da la honra o el trato respetuoso debido a quien le corresponde o lo merece. Dice Romanos 13, 7 al 8, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Una persona con honor no puede dejar de pagar sus deudas, sean económicas, sean de favores recibidos, de servicios recibidos. Las deudas se pagan materialmente, o se pagan con gratitud, o se pagan con servicio. Una persona con honor paga sus deudas. Una persona con honor también da el trato correcto a quien lo merece. Una persona con honor reconoce a quien tiene el honor de ser mayor y lo trata con respeto, el honor de ser una autoridad y la trata con respeto, el honor de ser un padre o un abuelo y lo trata con respeto. Una persona con honor no es una persona que compadrea, no es una persona que va por la vida tratando a las personas de una manera vulgar, soez. No falta el respeto a nadie. El honor hace que una persona sea sabia y clemente en el cumplimiento de su deber. Dice Proverbios 31, 26 al 27, de la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. En el cumplimiento del deber hay que ser sabio y hay que ser considerado al mismo tiempo, tomando en cuenta lo general y lo particular. En Éxodo 12:4 se nos pone un ejemplo de lo que estamos diciendo. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Este texto es muy interesante porque nos muestra cómo Dios, cuando manda algo, toma en cuenta lo general y lo particular. Dios había mandado que en el día de la Pascua se matase un cordero por familia y que se lo comiesen. Era importante que se lo comiesen todo, porque era un símbolo de la obra de Cristo, de la salvación. Pero podía suceder que hubiera una familia
muy pequeña, tan pequeña que no se pudieran comer un cordero, ellos solos. Entonces, dos familias pequeñas se podrían juntar y comerse entre esas dos familias pequeñas un cordero. Es lo que está estableciendo el texto. Pero también dice el texto que a la hora de repartir la comida había que hacerlo conforme al comer de cada hombre. Así haréis la cuenta sobre el cordero. Esto nos muestra lo que significa cumplir con el deber de una forma sabia y justa. Por ejemplo, si nos encargan el trabajo de dar de comer a dos personas, a una de 90 kilos y a otra de 45, o a un anciano y a un adolescente, cumplir el deber de darles de comer a ambos no es darles la misma cantidad de comida a cada una de esas personas, a una de 90 kilos y otra de 45, a un adolescente y a un anciano, sino darle a cada una la cantidad proporcional a su edad, peso y constitución. No es lo mismo igualdad que justicia. Por tanto, un adolescente come mucho más que una persona anciana. Hay que darle más comida al adolescente que al anciano. Y dándole más al adolescente que al anciano, le estamos dando lo que necesitan cada uno, lo justo. Igual sucede con un hombre de 90 kilos o un niño de 45 kilos. Si queremos darle de comer, pues tendremos que ponerle más comida al hombre de 90 kilos que al niño de 45 kilos. Por tanto, cumplir con el deber implica también ser sabios y ser justos. Cuando cumplimos nuestro deber con honor, como esta mujer virtuosa de Proverbios 31, entonces seremos especialmente apreciados por los demás. Dice Proverbios 31, 28 al 30, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El honor que está detrás de nuestras acciones le da a ellas el plus que necesitan las cosas ordinarias que hacemos para que sean reconocidas y valoradas por los demás como extraordinarias. Estimados hermanos, hemos hablado del deber y del honor. Y hemos dicho que las personas tienen deberes que cumplir. La mujer de Proverbios 31 cumplía con sus deberes de trabajar, de cuidar de los suyos, de ayudar a los pobres. El deber es la obligación de hacer algo, porque así lo establece la ley de Dios, la ley humana o las buenas costumbres sociales. Pero por el pecado las personas no cumplen con sus deberes u obligaciones. O si lo hacen de manera poco meritoria. Y hemos dicho que el creyente fiel cumple con sus deberes de forma adecuada, porque tiene el móvil correcto, el móvil del honor. El creyente tiene deberes con Dios y con las personas. El Hijo de Dios fiel cumple con sus deberes desde el honor, desde esta virtud por la que una persona se autoimpone a sí misma la obligación de cumplir con sus deberes por principios morales como el amor, el respeto, la lealtad, la gratitud, la justicia, etc. Quien tiene honor cumple su deber con esfuerzo y con tesón. Hermanos, tenemos deberes que cumplir. Tenemos deberes que cumplir y la forma correcta de
hacerlos, de cumplirlos, es desde el honor, desde ese plus que se le añaden a las cosas que hacemos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve cumplir con nuestro deber si no lo cumplimos con honor. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos. Amén. Tanta certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre sumiso a su voluntad. Glorias celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra que hemos podido estudiar. Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes siempre, en todos los casos de la vida. Nuestros deberes contigo, con el prójimo, nuestros deberes para con nuestra familia, para con nuestras esposas, nuestros esposos, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestros deberes cívicos, sociales, todos nuestros deberes, Señor. Ayúdanos a cumplirlo desde el honor, desde un entendimiento de las cosas, desde una actitud de querer hacer siempre el bien, lo justo, lo correcto, de una actitud, Señor, de gratitud,
de amor. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre todas las cosas desde la actitud correcta. Padre, gracias porque nos estás cuidando en estos tiempos y porque a pesar de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, nos estás ayudando. Bendito seas, Señor. Te seguimos pidiendo por los enfermos, que los sigas ayudando a recuperarse de sus enfermedades, de sus operaciones, en sus tratamientos, Señor. A los que están aquí en Tenerife, en la península, en Estados Unidos, en América del Sur, en cualquier parte, Señor. Bendice a tus hijos y cuídanos a todos de cualquier cosa que pueda sucedernos y líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.